sobre los portales que se abren en el agua. Ya. Brujos y hechiceros toman las aguas como portales a las cuales trae un tránsito de espíritu. Hollywood conoce el mundo espiritual y tiene personas que trabajan para recrear el mundo espiritual. Que el Señor habla sobre la brujería, la hechicería y el ocultismo. Que el gobierno del agua es uno de los más fuertes porque el gobierno del agua reclama lo que es la naturaleza, porque hace una reclamación. Entienda que tiene un derecho legal. Entonces, ellos hay lo que se llaman esposos y esposas espirituales. Espíritus inmundos, los cuales se casan con personas físicas. Y muchas veces eso se da obviamente dentro de brujería y hechicería. ¿Qué sucede? Que los esposos espirituales, cuando se casa con una persona física, reclama a esta persona física. Es una rama de incubo y sucubo. ¿Cuál es la diferencia? Es la siguiente. Incubo puede venir en un momento determinado a un sueño y tratar de tener intimidad con una persona. Pero un esposo espiritual va recurrentemente. El espíritu incubo y sucubo, ¿verdad? O los espíritus sexuales es dirigido por una entidad llamada Lili. Entonces, esta entidad es quien comienza a organizar, a mandar estos tipos de espíritus. Ahora, esposos espirituales es un espíritu inmundo que tiene legalidad sobre esa persona. Para incubo atacarte en sueño, tiene que pasar varias cosas antes del atacarte, que es la puerta. Parejas, esposos que tienen mucho tiempo sin intimidad. Por eso hay gente que dice, pero yo tengo mi esposo y todo lo demás, pero incubo me visita. Cuando usted hace un análisis, se da cuenta que son parejas que han pasado meses sin tener intimidad por X, por Y o por M, por cualquier situación. Incubo encontró esta puerta y no visita de manera esporádica, sino recurrentemente. Es tan recurrente que ellos lo celan. Inclusive hay personas, hay mujeres, hombres que no han podido casarse. Incluso hay matrimonios que se divorcian. Y una de las cosas que usan mucho es la palabra, me atacó una metresa. No, cariño, no fue una metresa. Fue incubo o sucubo porque vio una debilidad. Aleluya, gloria al nombre del Señor en este momento especial. Un momento más de excelencia, un momento donde Dios, aleluya, ha de bendecir tu vida. Un día especial, desde un momento especial, desde un lugar especial. Hoy, aleluya, prepárate porque hoy continuamos. En esta hora vamos a entrar en la continuación de una gloria pausada. Aleluya, aleluya, una profundidad terrible, un tema que marcará tu vida en este segmento conociendo el mundo espiritual. Hoy entramos a las aguas, estamos en aguas profundas y hoy vamos a descubrir algo más de lo que pasa en las aguas. Debe de prepararte para que lo que Dios hoy va a hacer te toque y te impacte. Inmediatamente dejamos a la pastora para que se presente por este lugar. Dios le bendiga, Dios le guarde. Ya todos me conocen. Mi nombre es Johanny Mejía y estamos aquí una vez más en Excelencia Cristiana para hablar sobre el mundo espiritual. Aleluya, conociendo el mundo espiritual. La gente necesita saber lo que pasa detrás de la cortina, lo que pasa en la profundidad, lo que pasa en el agua. Estamos bajo esa atmósfera. La pastora hoy va a dar continuidad a un tema muy profundo, muy poderoso que la gente ignora. Inmediatamente quiero dejar que la pastora fluya en el tema que nos vamos a remontar. Fluya, pastora. Amén. En videos pasados que está por acá por Excelencia Cristiana estuvimos hablando sobre el gobierno del agua. Dios mío. Cómo opera el gobierno del agua, los diferentes espíritus que operan en el gobierno del agua. Pero hoy quiero hablar un poquito más profundo de lo que son los esposos y espirituales del agua. Y antes de entrar a esta introducción, quiero hablar también sobre los portales que se abren en el agua. Oh my God. Brujos y hechiceros toman las aguas como portales a las cuales trae un tránsito de espíritu. Una de las cosas que el Espíritu Santo me enseñó en la búsqueda de lo espiritual, de lo sobrenatural, el conocimiento del mundo espiritual. Gloria a Dios. Es que muchos brujos, hechiceros y demás tienen mayor conocimiento que nosotros. Dios mío, Padre. Sobre lo que es el mundo espiritual, cuando realmente el conocimiento nos corresponde a nosotros. O sea, estos misterios, estos códigos no corresponden a nosotros, pero al nosotros no buscarlo, no procurarlo en revelación Padre, con el amado Espíritu Dios. Santo, entonces los brujos y los hechiceros lo han tomado. Y realmente da tristeza. Fuerte eso. Da tristeza de que un brujo y hechicero tenga mayor conocimiento de lo que son el mundo espiritual más que nosotros.
por el hecho de que nosotros estamos en luz y andamos en luz. Y se supone que debemos de conocer todas estas cosas. Entonces, dicho esto, el Espíritu Santo trajo a mí algo muy importante y me dijo, mira, hay una, no sé si lo puedo decir por acá, pero lo voy a decir porque es algo, no es publicidad, es edificativo. Por ejemplo, Hollywood. Hollywood conoce el mundo espiritual y tiene personas que trabajan para recrear el mundo espiritual. Dios mío. Y nosotros lo estamos ignorando. Uf. A veces lo vemos como algo de ciencia ficción, mas no es de ciencia ficción. Hay una película que hoy quiero hablar que refleja lo que es un portal espiritual dentro del agua. Esa, cuando nosotros, el Señor, por ejemplo, yo vi esa película, el Señor me dijo, mira, comienza a ver cada detalle porque vas a aprender mucho aquí. Y una de las cosas que nosotros como cristianos decimos, no, porque eso no está en la Biblia. Eso no tiene un asidero bíblico. Pero hoy yo quiero desmantelar esto. Dice la palabra en Levítico 19 y habla también en Deuteronomio, que el Señor habla sobre la brujería, la hechicería y el ocultismo. Es decir, es un ámbito muy amplificado. Todo lo que se desprenda de la brujería y de la hechicería está en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces muchas veces queremos buscar la palabra enfática, la palabra literal, pero cuando el Señor dice, no pasará a tus hijos por fuego, que había un Dios que era Moloc, el cual Jeroboam y Manasés adoraban, Dios. te está hablando de sacrificios. Entonces yo vengo hoy y te digo sacrificios humanos, tú dices, no, eso no está en la Biblia. Pero la Biblia habla sobre esto. Exacto. No sé si se puede entender lo que estoy diciendo hoy. Porque el mundo del ocultismo, el mundo espiritual es muy amplificado y todos los misterios que esto conlleve con las tinieblas, la palabra lo dice. Lo que pasa es que nosotros muchas veces en nuestra ignorancia queremos ver específicamente tal cosa. Queremos ver lo espiritual en lo físico. Exacto. Entonces, doy esta introducción o hablo sobre esto porque muchas veces dicen portales. ¿Cómo que portales? La Biblia habla sobre portales que se abren y se cierran. Y hay diferentes tipos de portales y uno de ellos es a través del agua. La película que te contaba, esta película es una película con un gran actor en el cual él supuestamente es un ángel caído acá en la tierra y demás, pero hay una parte que es la que quiero enfatizar, en la que a través del agua él entra al mundo espiritual. Él abre un portal a través del agua en el mundo espiritual. Y voy a dar el nombre a la película porque la gente dirá, yo quiero saber, se llama Constantín. Esa película enseña sobre los portales espirituales a los cuales tú entras. Wow, es impresionante. Para que la protagonista de esa película pudiera entrar al mundo espiritual de las tinieblas para buscar a su hermana que se había extraviado en las tinieblas, porque quiero decirte en este día que el mundo espiritual secuestra personas. Y aunque tú dices, bueno, pero está caminando, y entonces es lo que nosotros mayormente llamamos la vendieron. Aleluya. Y están secuestradas en el mundo espiritual. Y esta película relata que para esa persona encontrar a su hermana tuvo que abrir un portal a través del agua para poder entrar. Y cómo este portal se abrió a una mínima expresión de su latido cardíaco. ¿Por qué? Porque se abren portales a través del agua y eso nosotros lo ignoramos. Este mismo actor, cuando quiso llamar a uno de los ángeles, también lo hizo a través del agua. Y en esta misma película hay un tránsito de espíritus del agua y nosotros quizá la vemos de manera, wow, qué linda película, qué ficción, pero relata el mundo espiritual. Aleluya. Digo esto porque nosotros debemos de abrir los ojos ante el mundo espiritual. Porque lamentablemente lo que a nosotros nos corresponde, el brujo y el hechicero lo está tomando. Perdón, pastora, esto es tan fuerte que la gente tiene algo de frente y a sus sentidos espirituales estar cerrado, lo ve como una ficción o una fantasía. En realidad, la fantasía es una emoción espiritual. Pero ¿qué pasa? Nosotros hoy no estamos hablando de fantasía. Nosotros queremos llevarte al conocimiento del mundo espiritual. Usted señaló un principio muy fuerte. Sabe que las grandes corporaciones y compañías han descubierto que y se lucran hasta del mundo espiritual negativo porque impacta la vida y la gente lo distingue y le causa una sensación porque es una realidad que muchos la ignoran. Por ejemplo, la gente se ha acostumbrado aún dentro del pueblo del Señor a vivir una vida como a ciega, ignorando cosas donde eso le afecta directamente.
Totalmente. Y hice la mención hoy, quise dar como esta introducción con algo que yo sé que alguien lo ha visto en algún momento, para que entienda y habla lo que es su percepción espiritual ante lo que es el mundo espiritual de las tinieblas y de parte de Dios, porque hay dos poderes, pero de Jehová hay todo el poder. Aleluya. Entonces, se está haciendo un combate. Entonces, estas personas conocen esto. Y por esto que es importante que se entienda que el gobierno del agua es uno de los más fuertes, porque el gobierno del agua reclama lo que es la naturaleza. Santo. El gobierno del agua hace reclamaciones de lo que es la naturaleza. Y por eso es que de una manera u otra usted ve cómo el agua está ligada a nosotros. Porque hace una reclamación. Entienda que tiene un derecho legal. Entonces, ellos hay lo que se llaman esposos y esposas espirituales. Explíqueme de eso. ¿Qué son los esposos espirituales? Mira, los esposos espirituales son espíritus inmundos, los cuales se casan con personas físicas. Ay, santo. Y muchas veces eso se da obviamente, dentro de brujería y hechicería. ¿Qué sucede? Que los esposos espirituales, cuando se casa con una persona física, reclama a esta persona física, igualmente la cela, la procura sexualmente, de una manera u otra. Es una rama de incubo y sucubo. ¿Cuál es la diferencia? Es la siguiente. Incubo puede venir en un momento determinado a un sueño y tratar de tener intimidad con una persona. Pero un esposo espiritual va recurrentemente. Explique eso bien, explíqueme eso con más detalle, porque que la gente no habla de eso. No. La gente de eso, porque hay gente que le da vergüenza. No, es que yo soy una mujer de Dios, es que yo soy un hombre de Dios, pero queremos llevarte al conocimiento para que tú sepas cómo salir de ahí. No, que tengo sueño, que guerra. Y la gente ahora todo lo quiere minimizar y dejarlo en el término que es una guerra. No, explíqueme eso con cuidado ahí. Mira, el espíritu incubo y sucubo, ¿verdad? O los espíritus sexuales, si estamos dentro del mismo nivel del agua y demás, es dirigido por una entidad llamada Lilith. Ay, santo. Que de hecho está en la Biblia, llamada Lilith, y aparece como búho en la Biblia. Entonces, esta entidad es quien comienza a organizar, a mandar estos tipos de espíritus. Santo. Hay personas que tienen encuentros con incubo, pero es así esporádicamente, tuvo un sueño, y cuando usted investiga la raíz se da cuenta que quizás son situaciones físicas que han abierto la puerta para que espiritualmente entre esta entidad. Ahora, esposos espirituales es un espíritu inmundo que tiene legalidad sobre esa persona, autoridad sobre esa persona, y no visita de manera esporádica, sino recurrentemente. Y quiero abrir un paréntesis aquí. En una ocasión alguien se acercó a mí y me dijo: pastora, estoy teniendo ataques sexuales, que es lo como mayormente nosotros queremos llamarle, ataques sexuales, pero eso va más allá que un ataque sexual, porque literal la persona tiene intimidad con este espíritu. Perdón, quiero hacer una pregunta, pastora. ¿Por qué es importante hablar esto? Por la siguiente razón. No, porque hay muchos dicen, es que yo no creo. Hay gente que no cree nada, pero oye bien, tú no crees, pero eres afectado. ¿Por qué un espíritu, si es un espíritu, no es verdad? Si es un espíritu, ¿por qué tú tienes esos sueños? ¿Por qué tú tienes? Hay gente que más que sueño ya, los espíritus de esos incubos y sucubos han tomado tantas posesiones sobre ellos, y no, porque esos son espíritus que no es que te poseen, no, es que ya se materializó un espíritu, porque esos espíritus operan en la lascivia. Esos espíritus ya han tomado tanta autoridad que la gente hasta se sienta en un lugar y entra en un contacto directo. Sí. Mira, oye lo que pasa acá, dentro del conocimiento que el Señor me ha ido entregando, y esto es tan real, y las personas que lo han vivido hoy se están identificando, es tan recurrente que ellos lo celan. Inclusive hay personas, hay mujeres, hombres, que no han podido casarse. Y tú miras su rasgo físico, tú miras su nivel académico, por así decirlo, y demás, y dices, pero ¿qué tiene? ¿Por qué no se casan? ¿Por qué no se casan? Incluso hay matrimonios que se divorcian y cuando te das cuenta no fue ni siquiera por la falta de amor ni comprensión, sino como que hubo un problema, una situación, y de repente se divorciaron porque ellos causan divorcio de una manera u otra. Entonces, cuando tú comienzas a ver todo este análisis, tú te das cuenta que hay algo espiritual que está fluyendo. Yo, en una ocasión, alguien llegó a nuestro consultorio para consejería
Y no me decía, pastora, tengo un ataque espiritual. Digo yo, cuéntame tu ataque espiritual. Estoy teniendo sueños muy recurrentemente con incubo. Cuando ella comenzó a contarme el sueño, nos dimos cuenta de que a ella se le había entregado a una entidad como esposa. Oh, Y Dios dentro del mío. sueño, incluso le pusieron anillos. A la entidad que se le entregaron, Señor reprende esta hora, fue a Metrisili. El Señor la reprende en el nombre de Jesús. Se le entregaron como esposa. Y cuando esta entidad decía, hoy a las 7 de la noche voy a vivir contigo, vivía durante toda la noche. Cuando digo vivía, es intimaba con esta muchacha toda la noche. Cuando esta muchacha despertaba, lamentablemente despertaba muy estropeada, con dolores en su parte íntima y demás. Entonces, esto es real. Dios Y hay mío. gente que a veces ignora esto. Y una de las cosas que me impactó, ¿usted sabe cuál fue, ministro? Que cuando yo le Santo. pregunté, ¿tú se lo has dicho a tu pastor? Me dijo, no, me da vergüenza. Ese es el punto. Ella tenía alrededor de 3 años en esta situación y le daba vergüenza contársela a sus pastores. Una puerta abierta hacía 3 años. Cuando comenzamos a investigar su genética espiritual, porque hay una genética física y una genética espiritual. Nosotros los cristianos hemos querido tomar la mala genética física de parte del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, pero hay una genética espiritual de parte del mundo espiritual de las tinieblas. Aleluya. De que nuestros ancestros han hecho ciertas cosas, ciertas situaciones, y eso le da un derecho legal a estar dentro de nuestra genética. Y operar sigilosamente. Dentro de Oh, nuestra my genética. God. Hablamos de un ADN del Padre, pero hay un ADN también Del hombre terrenal que tú lo que es portas. transmitido espiritualmente de acuerdo a quien le esté sirviendo. Aleluya. Y a veces ignoramos todas estas cosas. Entonces, estos espíritus, estos esposos espirituales Santo. vienen con el objetivo de atar a la persona y poseer a la persona, tomar la persona. Y usted me dirá, pero ¿dónde está eso en la Biblia y demás? La Biblia habla sobre las sacerdotisas. Para una persona ser sacerdotisa, por obligación, tiene que convivir con alguna entidad. Oh my God. Porque esas, por ejemplo, podemos decir, Jezabel era sacerdotisa de los dioses, de Acera, de Baal, de los sidonios. Por obligación, al hacer los sacrificios, había lo que era una depravación sexual. El espíritu venía y tomaba. Entonces, todo esto va conllevando a que la persona tenga un esposo espiritual. Incluso ponen anillos en el mundo espiritual. Aleluya, pastora. Voy a desatar algo muy fuerte que el Señor trató conmigo. Desátalo. Y lo voy a desatar en esta ocasión. Preste mucha atención. Yo quiero a mucha gente decirle esto porque esto me lo reveló el Señor. Y usted sabía que hay personas que no pueden acostarse boca arriba. Y el Señor trató esto conmigo. Yo orando, el Señor me decía, ¿sabe por qué hay personas que no pueden acostarse a boca arriba? Porque hay espíritus que cuando ellos se acuestan de esta manera, y yo digo, Dios mío, pero ¿qué tú estás tratando? Y oiga, ¿por qué descubrí esto? Yo fui al campo a visitar a mi madre. Y yo iba para la iglesia que queda cerca allá a hacer silicio, es costumbre. Cuando voy al campo me gusta ir a orar a la iglesia y quedarme de silicio. Sucede que cuando yo voy a la iglesia, la persona que estaba en la iglesia, como fui un poco tarde, me estaba esperando para entregarme la llave y para acompañarme. Y al yo no llegar a la hora que él me esperó muy temprano, se fue. Yo, para no, como ya salí a hacer silicio y eran las 11 de la noche, regresé a la casa de mi mamá normal. Cuando regreso, en vez, digo, no voy a tocarle la puerta porque seguramente ella está durmiendo. Y como tengo deseo de orar, lo que hice fue que me subí al plato. Digo, hoy me voy a ir al plato a orar y amanecer de vigilia en el plato. Normal, pues puse, creo, la chancleta de cabecera, la sandalia que tenía, nosotros acá le dijimos chancletas, y pongo la chancla de cabecera y me pongo a orar. Cuando me pongo a orar así, de rodillas, y al final me recuesto boca abajo en el plato. Me sorprende que mientras yo estoy orando, entro como en esta comunión espiritual. Cuando estoy orando, entro como en un éxtasis, así orando, y me quedé dormido. En el éxtasis, ya yo estoy en el espíritu. Y yo empiezo a ver como panorámicamente, yo estoy viendo el sector completo, pero estoy en la casa de mi mamá. Sucede que el principado que opera en esa zona
le afectó que yo orara sobre del plato. Y el principado a las 3 de la mañana se movió. Y cuando se movió como de un lugar a otro en el territorio, él y yo chocamos mirada. Estoy hablando, estoy en el espíritu. Gloria a Dios. Y cuando él me ve, él veo que se está moviendo esa fuerza espiritual en un lugar. Y cuando nos enfrentamos, eso estoy hablando en el mundo espiritual, pero en el territorio, él corrió hacia mí para atacarme. Yo estoy en el espíritu, pero yo veo que en el espíritu, cuando yo estoy así, yo me levanto a la velocidad de la luz. Y cuando vi que esta fuerza venía a atacarme, cuando yo me levanto, yo creo que estoy a boca arriba, pero cuando me paro, veo que estoy boca abajo. Digo, Dios mío, ¿qué fue esto? Porque cuando él fue a atacarme, fue a taparme la boca. Porque yo estaba orando en el cuerpo, pero él fue corriendo y el ataque que iba a hacer era que fue con su mano, así espiritualmente, usted sabe cuánta gente le han tapado la boca. Así es. Y han tenido, y en vez de poder luchar, lo que tienen es pesadilla y sienten que se asfixian. Entonces, cuando tengo esta experiencia, después el Espíritu Santo trata conmigo orando. Me dijo, por eso es que hay gente que cuando se acuestan a boca arriba, hay metresas, hay espíritus incubo y sucubo. Y hay gente que saben que ellos tienen temor de acostarse a boca arriba, porque saben que hay unas metresas, hay unos espíritus que van y le usan sexualmente. Amén. Eso es así por lo mismo que le digo. Por ejemplo, nosotros podemos tener un ataque de incubo. Bueno, incubo me atacó hoy, por así decirlo, porque incubo ataca a través de las debilidades. Oh, my God. Voy a explicar esto aquí, voy a abrir un paréntesis. Dios. Como a través de las debilidades. Mira, para incubo atacarte en sueño, tiene que pasar varias cosas antes del atacarte, que es la puerta. Una, parejas, esposos que tienen mucho tiempo sin intimidad. Eso es una puerta para oh, Dios mío, Dios mío. Explique eso con detalle. Sí, mire, hay parejas, esposos, ¿verdad? Que tienen mucho tiempo sin tener intimidad. Fisiológicamente es necesario. Si usted se va fisiológicamente al cuerpo humano, se da cuenta que Dios nos creó con esta parte. Exactamente. Entonces, cuando esta parte comienza de ser ejercitada por el ser humano, es una debilidad la cual ve su cubo y entra en sueño, porque hay una necesidad en el cuerpo de esa persona por una intimidad que no está dando. Oh, my God. Entonces, él entra a través de esto. Por eso hay gente que dice, pero yo tengo mi esposo y todo lo demás, pero incubo me visita. Cuando usted hace un análisis se da cuenta que son parejas que han pasado meses sin tener intimidad por X, por Y o por M, por cualquier situación. Y incubo encontró esta puerta, o su cubo encontró esta puerta. Una pregunta, pastora, porque esto es importante, esto es demasiado importante. Iglesia despierta. ¿Sabe cuál es mi pregunta? La Biblia dice, porque hay que explicarle la Biblia a la gente, porque la gente dice, no, porque es que la Biblia no dice. Y se quedan en la letra y no reciben este contenido, esta esencia espiritual. Oiga esto, porque esto afecta y la gente tiene miedo de hablar. Óigame esto. Entonces, por eso era que el apóstol Pablo, cuando habla enseñando sobre la pareja, el matrimonio, le enseña que le dice que al hombre y a la mujer que no se separen. ¿Por qué? Dice, no os separéis, a no ser, dice, para ocuparos en la oración. Y dice, y no os separéis por mucho tiempo. Dice, para que Satanás no os tiente. Cuando Pablo abre este paréntesis y le dice, mujer, no te separes de tu esposo. Hombre, no te separes de tu esposa. A no ser para ocuparte por un tiempo de la oración. Dice, por dos o a lo más 3 días, dice, para ocuparos en la oración. ¿Qué pasa? La pregunta mía es, ¿qué pasa con estos hombres y mujeres que dejan las esposas por largo tiempo prolongado porque ellos dicen que ellos no tienen necesidad? Explíqueme de eso. Ministro, usted me entró un problema aquí ahora. Porque hay algo espiritual que está operando y la gente lo ignora. Mire, usted me entró un problema aquí ahora. ¿Por qué? Porque hay personas que no quieren saber esto. Hay ministros que son muy amantes a la oración, la cual no está mal. Pero la Biblia establece que todo tiene un tiempo bajo el sol. La Biblia lo establece muy claro. ¿Qué sucede con estas personas que duran tanto tiempo, por ejemplo, buscando a Dios porque no tienen una necesidad? Ellos no tienen la necesidad, pero ¿y su esposo? Su esposo no la tienen.
No sé si se entiende lo que trato Pero de claro, decir. y ahí se abren puertas Sí, espirituales. Incubo entra y una de las cosas que usan mucho es la palabra, me atacó una metresa. No, cariño, no fue una metresa. Fue incubo o sucubo porque vio una debilidad. Vio el espacio vacío. Incubo o sucubo entran, o sea, son espíritus autónomos que son enviados o entran porque sí, porque ven puertas. No sé si se entendió. Oh, pero Cada claro. espíritu tiene su asignación. Y el Oh my espíritu God. incubo o sucubo son espíritus que son semi-autónomos. O sea, ellos pueden entrar por una enviación porque alguien lo envió o también porque vieron una puerta Abierta. abierta para entrar. Una de esas puertas es cuando dos personas están casadas, una o la otra por X, por Y, por M, deja de intimar. Oh my Deja de God, intimar. Dios Eso es mío. una puerta. ¿Por qué? Porque el cuerpo fisiológicamente tiene una necesidad, la cual Dios la instruyó. Cuando dice la palabra que se ha de llegar a su mujer. Incluso la Biblia dice que el deseo del hombre es para su mujer y el de la mujer para su Dice a la mujer, esposo. dice, y tu deseo será para tu marido. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que hay que le estudiar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted está diciendo, me gusta el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque va acorde a la Biblia. La Biblia dice al hombre que no se separe de su mujer y a la mujer que no se separe del esposo. ¿Por qué? Voy a otra pregunta. Porque de esto no se habla, pero esto tiene un trasfondo espiritual. Ah, no, porque muchos tienen una super espiritualidad que dicen, es que no, es que yo no tengo esa necesidad, es que yo no soy carnal, oiga, y ponen una cosa donde no va. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted se separa de su esposo, o la mujer o el hombre se separa de su mujer y le hace un abandono en lo espiritual, pasa ahí, se abre una puerta. Se abre un portal, a lo que le llamamos portal espiritual. Es que cuando tú quebrantas la palabra y tú no obedeces la palabra, entonces tú le dejas un espacio a los espíritus. Hábleme de eso. El espacio que se le abre a esos espíritus para que operen. Lo que sucede es lo siguiente, nosotros somos seres humanos, pero también somos seres espirituales. Y así como usted trae todo lo humano, atrae todo lo humano hacia usted, también atrae todo lo espiritual hacia usted. Dios mío. Entonces el mundo espiritual está sujeto bajo leyes y principios que nosotros queremos ignorar. Hay principios espirituales y leyes espirituales que no se pueden ignorar ni pasar por encima porque va a traer una consecuencia. Por eso usted ve, por ejemplo, cristianos y personas que dicen, pero yo estoy bien, pero yo no sé por qué son los ataques. Hay algo que está abierto. Ayuna mucho. Ora mucho. Hay algo que está abierto. Y de hecho, esto es tan fuerte, esta parte, de que hay esposas o esposos que aunque yo no te diga nada, no indica de que yo no tenga la necesidad. Porque fisiológicamente, vuelvo y reitero, fue algo que Dios como que puso, y como un chip en el cuerpo humano puesto por Dios. Aleluya. No, esto no es del enemigo como quieren poner muchas veces. No, esto fue algo que Dios puso en el cuerpo humano. Entonces, ¿qué pasa? Que las tinieblas olfatean esto. Y ven, porque la tiniebla, otra cosa es, la tiniebla no necesita preguntarte. De que no, déjame preguntarte a ver si tú tienes la puerta abierta. No, no. Cuando los demonios de incubo y sucubo ven que el hombre tiene la mujer abandonada, la deja sola. Oye, ya Pablo te advirtió, lo que pasa es que Pablo no te lo enseñó como te lo estamos enseñando ahora. Pablo dijo, no te separes, hombre, no abandone a tu esposa. Por eso hay mujeres que le son infiel a los hombres. Por eso tú dices, pero es el ministro. Es que no es que tú seas ministro, no seas ministro. Si tú abandonas en la parte íntima, aunque tú seas espiritual o tú profeses ser espiritual, aunque tú tengas el rango que tenga, los demonios no cogen esa. Los espíritus, entonces empieza a haber una dependencia. Y ahí que entramos al tema. Cuando a veces hay hombres y mujeres que se refugian en una entidad espiritual. Y tú dices, pero ¿cómo así? ¿Cómo una persona de esa categoría cayó en tal bajeza? No, es que había un espacio vacío. Entonces el espíritu le está dando saciedad. Eso es así. Mira, esto es tan delicado, pero tan delicado, que incluso el espíritu del lesbianismo y homosexualismo, que son también dirigidos por incubo y sucubo, entran en parejas ya adultas por la misma falta.
Por la ausencia. Por la ausencia. Hay mujeres que podemos decirle, son mujeres, ¿verdad? Les gusta el sexo opuesto y demás, pero llega un momento en que el esposo la descuida tanto, entonces viene lo que es el lesbianismo a través de una supuesta amiga y comienza a dar lo que el esposo no le está dando. Y viceversa también de igual manera. Entonces, todo esto hay que tener muy en cuenta porque el mundo espiritual está activo, está despierto. El mundo espiritual se despierta contigo, come contigo, camina contigo, duerme contigo, se baña contigo. O sea, está todo el tiempo bajo una vigilancia. Entonces, esto es lo que va provocando, ministro de Dios, de que espíritus inmundos comiencen a atacar a la persona y todo lo queremos. No, porque yo tengo un ataque de metresa. Realmente, cuando tú investigas el ataque de metresa, es que ese esposo o ese ministro no está haciendo lo que debe de hacer para con su esposa. Entonces, ¿qué pasa? Que en casa se abre un portal. Oh, Dios. En casa se abre un portal de que incubo y sucubo tiene entrada porque hay un derecho legal, porque hay una puerta que posteriormente de hecho se pueden convertir en esposos y esposas espirituales porque hay mujeres, hay hombres que prefieren dormir para soñar con estas cosas de tal manera que terminan aborreciendo a la persona que tienen al lado. Oh my God, explíqueme eso. ¿Cómo es posible que el esposo puede llegar a estar en un estado o la esposa puede llegar a un estado que pierda la atracción porque los demonios, y hay que entender esto, amada audiencia, usted tiene que entender un principio. ¿Por qué? Los espíritus, Gálatas 5 habla de la obra de la carne, que manifiestas son la obra de la carne, y empieza a enumerarla, y usted ve cómo empieza desde el adulterio, empieza a hablar de las cosas, empieza a hablar de la lascivia, empieza a hablar de la orgía, empieza a hablar de cómo de repente, hablando de la obra de la carne, entra lo íntimo, entra el deseo sexual que el ser humano por naturaleza tiene, pero que hay orden tiene que haber un orden para la práctica. ¿Qué pasa cuando un hombre de repente, aleluya, qué pasa cuando un hombre encuentra un refugio en una entidad espiritual o una mujer? Por ejemplo, cuando una mujer que está abandonada, un espíritu empieza a visitarla, esa mujer no tiene inclinación al mismo sexo, pero ¿qué pasa? Está descuidada y un espíritu de incubo sucubo la visita y ella empieza a tener saciedad en lo íntimo. Pero ¿qué pasa? Ese espíritu la visitó en forma de hombre. Ese espíritu la visitó como un hombre y ella tuvo placer. Ahora, ¿qué pasa? Esa persona, de repente, ese espíritu empieza a visitarla en forma de mujer. De repente, ella siente inclinación sexual hacia una hermana, hacia un amigo, o hacia una amiga. Y tú dices, pero ven acá, esta mujer nunca tuvo esa inclinación. Pero ¿qué pasa? Por causa de un vacío, el espíritu empieza a manifestarse y ya esa lascivia se manifiesta en ella, empieza a sentir atracción por las mujeres. Claro que sí, hay mujeres que se sueñan con mujeres y hombres que se sueñan con hombres teniendo intimidad y dicen es una maestresa y demás. Pero esto hay que prestarle mucha atención porque los espíritus reclaman. El punto y la base de todo esto es que ya ha llegado un tiempo, la persona sin darse cuenta pierde su identidad. Desate eso. ¿Qué pasa ahí? Pierde su identidad. Igualmente pasa en personas, mira, por eso dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. Oh my God. La Biblia especifica mucho. No es bueno que el hombre esté solo, no por la cuestión terrenal, sino por la cuestión espiritual. Por lo que pasa espiritualmente, por las cuando puertas. El hombre está solo, por las puertas que se abren. Entonces, de ahí donde la gente comienza a visitar, a ir a lo que es lo oculto, aún estando dentro de la iglesia. Aleluya. Sin conocer el desarrollo de todo esto, sin saber. Entonces, te comienza a decir: estoy bajo un ataque, estoy bajo. Me estresa, me están persiguiendo y como que quieren repelar todo no se quieren acercar a mujeres físicamente hablando. Exactamente. No, pero si cuando tú te vas a un desarrollo te das cuenta que el problema lo porta esa persona, no con la persona que esté al lado, sino ellos mismos quien lo porta, porque se han entrado, por así decirlo, en un fanatismo. Exacto. Cuando Dios es Dios de orden. Santo. La Biblia habla claramente que tú no puedes cuidar una cosa y descuidar la otra. Tiene que haber equilibrio. Tienes que llevar un equilibrio. Entonces los espíritus del agua también son esposos espirituales. Hábleme ahí. Nuestros ancestros hacían pactos con las aguas y también procuraban lo que era esposos y esposas espirituales que se
añadían a ellos. Hay una tribu que se llama los Yoruba, no sé si usted lo ha escuchado alguna vez. Los Yorubas, estos son una tribu de indígenas, los cuales tenían una esposa espiritual. Y esa esposa espiritual subían a cabeza y ellos vivían y convivían con ellos. Una ocasión a nosotros nos tocó algo que realmente en ese momento nos quedó impactado, impresionado, porque hasta que tú no comienzas a vivir las cosas, tú no las entiendes. Gloria a Dios. Nosotros tuvimos que ministrar liberación a una muchacha, una chica que tenía un esposo espiritual. Tenía un esposo espiritual de las aguas. Dios. Esta chica se había casado y tenía 1 año casada y no había podido consumar el matrimonio. 1 año casada dentro de la iglesia. Dios mío. No había podido consumar el matrimonio. Fue a consejería pastoral, se le buscó ayuda y los pastores no daban con la situación de por qué esta chica no podía tener intimidad con su esposo. 1 año sin poder consumar el matrimonio. Y nosotros recordamos que los pastores nos contactaron y comenzamos a tratar con la chica, a entrevistar a la chica. Y una de las cosas que nos llamó la atención es la siguiente. Ella nos decía, cuando yo quiero intimar con mi esposo, yo escucho una voz que me dice, báñate y mójate el pelo. Cada vez que yo intentaba intimar con mi esposo, me decía, mójate y báñate el pelo, mójate el pelo y no te lo seques. Y ella trataba de hacerlo. Ella iba, se bañaba, se mojaba el pelo, se lavaba la cabeza o el pelo y trataba de intimar con él, pero no podía. No podía porque de repente ella lo aborrecía. Y cuando estuvimos buscando dirección del Espíritu Santo en el momento del día de la liberación, el Espíritu Santo nos reveló es que ella tiene un esposo espiritual que pertenece a las aguas. Dios mío, Padre. Lo impresionante de esto que el Espíritu Santo me dice, mira alrededor de la casa. Cuando miro alrededor de la casa, todo lo que tiene es del mar. Oh, my God. Toda la decoración es del mar. Incluso hasta vajillas con representación del mar. Del agua. Del agua. Todo era del agua. Todo era del agua. Más impresionada me quedo cuando le pregunto, ¿dónde te casaste? Nos casamos en una playa. Porque ella quería. Oh, my God. Mira lo profundo que es esto. Y estos espíritus le estaban reclamando. Estos espíritus no querían que ella tuviera intimidad con su esposo. Este esposo espiritual a ella la reclamaba. Y para nosotros poder, lo que fue ministrar liberación, lo primero que ella tuvo que despojarse era de todo lo que tenía en la decoración. Con decirte que aún las sábanas, la ropa de cama era del agua. Todo ese era espíritu relacionado. había tomado control de ella por completo. Todo era relacionado con el agua. Todo, todo. Y este mismo espíritu impedía que ella pudiera tener intimidad. Pero mira lo asombroso de esto. Lo asombroso de esto que cuando ella escuchaba la voz para que ella se bañara y se mojaba el pelo, era como para ella, para ese espíritu entrar en un contacto con ella. Exacto, no para poseerle el ambiente. No en un contacto con su esposo. Y por eso ella aborrecía al esposo. Porque a través de que ella hacía este ritual, que era un ritual, y ella no lo entendía, el espíritu, el esposo del agua, tenía acceso a ella. Wow, Dios mío, esto es muy fuerte lo que está pasando ahí. Entonces, queremos, esto lo traemos para que la gente entienda de que hay cosas que están pasando y uno no sabe por qué, de dónde vienen o de dónde provienen. Entonces, los esposos espirituales te reclaman, los esposos espirituales quieren convivir contigo, los esposos espirituales te celan, los esposos espirituales provocan pleito y contienda dentro de matrimonios. ¿Por qué? Porque ellos, o sea, son posesivos. Los esposos espirituales son posesivos y cuando tú tratas de soltarlos, incluso son agresivos. Hay personas que, por ejemplo, amanecen aruñadas, amanecen con moretones y no lo entienden. ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? Y cuando de repente tú comienzas a hacer un análisis, te dicen, no, que yo me soñé, que tuve intimidad, talala, y ahí te das cuenta de dónde viene todo eso y de dónde se genera. Y por eso hay mujeres y hombres que cuando ha tenido ese tipo de sueño y hablan contigo, te dicen, tuve un sueño, me siento sucio, me siento sucia. Y tú dices, pero no es normal. No es normal que tú tengas un sueño y tú dirás, ¿cómo así? Es que hay algo que te está reclamando. Y tú dirás, ¿cómo así? Sí, hay un espíritu que tiene una puerta abierta. Y tú debes de ser coherente y ser prudente y decir, Dios mío, orar, hacer la oración de renuncia y en el nombre de Jesús quebrantar eso. ¿Por qué? Porque puede ser que lo que le esté haciendo daño a tu matrimonio
y tú no te estés dando cuenta, es que hay una puerta abierta, es que hay un espíritu que encontró legalidad. Y tú dirás, pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible que la esposa que se casó con el esposo sienta desprecio? ¿Cómo es posible que el esposo que amaba a esa mujer ahora lo que siente es aborrecimiento? Y que en el momento que le haya una solicitud, lo que siente es desprecio, es porque hay algo esperando desde lo espiritual. Porque es que no era así, no es el orden de Dios. Entonces, a veces la gente dice, no, porque, y hay gente que hasta tiene temor de escuchar esto. Tiene que escuchar esto. Porque puede ser que tú tengas temor porque hay espíritus que te estén manipulando. Y quiero señalar algo, pastora. Eso ya es parte del mensaje. La manipulación que hacen los espíritus con las personas y lo llevan a una falsa realidad. Mira, a nosotros nos tocó porque gracias a Dios hablamos conforme a la palabra y las experiencias que hemos tenido en el área. Porque creemos fielmente que este es el tiempo en donde Dios está abriendo los ojos espirituales a la iglesia. Para que la iglesia entienda, conozca y se le sea revelado el mundo espiritual. A nosotros nos tocó a alguien que para ministrar liberación de una entidad, de un tipo de metresa. Y cuando este espíritu subía a cabeza, ella misma, la persona, lo sumergía porque no quería. ¿Sabes por qué? Porque este espíritu la amenazaba y le decía que si él buscaba la forma de salir, o sea, de que salga de ello, le iban a matar a los hijos y a los familiares. Un chantaje. Un chantaje. Y es impresionante porque muchas personas caen bajo ese chantaje. Ay, gloria, le cree a los espíritus. Siendo cristiana, la persona era cristiana, evangélica, pentecostal. Y los espíritus le amenazaban diciendo, si tú me sacas de aquí, voy a matar, voy a dañar. Me voy a meter en tus hijos y lo voy a destruir. Voy a matar a tus hijos, voy a matar a tu esposo, voy a destruir tu casa, voy a destruir tu hogar. Y esa persona por miedo no se atrevía como a enfrentarlo. Aleluya, echarlo fuera. Y pareciera algo de ficción, pero es algo totalmente real. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas veces vemos el poder de las tinieblas más fuerte que el poder de nuestro Dios. Y no es así. Muchas veces nosotros vemos el poder de las tinieblas más efectivo que el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que muchos cristianos, de hecho, le tienen miedo. Yo he escuchado cristianos que dicen que le tienen miedo al mundo espiritual de las tinieblas. Y aleluya. Y se mantienen a la orillita y por eso. Al margen. Se mantienen al margen. Lo ignoran mejor. Y el punto aquí es el siguiente, porque tú lo ignores no significa que no te va a atacar. Porque tú lo ignores no significa que de una manera u otra va a amenazar en contra tuya. Entonces esto es muy importante que la gente lo entienda. Porque como usted mencionaba, la palabra de manipulación es espíritus que manipulan al creyente, al cristiano, para que no se meta en aguas profundas. Porque sabe, una de las características que tiene el mundo de las tinieblas es que cuando sale a la luz, queda desarmado. Dios, cuando se revela. Lo que desarma al mundo espiritual de la tiniebla cuando sale a la luz sus maquinaciones. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo, no ignoréis las maquinaciones del enemigo, que son maquinaciones, planes, proyectos. Aleluyas. Cuando tú ignoras esto, te va a tomar ventaja, pero cuando tú no lo ignoras, ellos quedan desarmados. Exacto, porque su alma, el arma para ello operar es el ocultismo, es cuando está oculto, que tú no ves que las personas se cierran y no quieren ni hablar. Están atemorizados. Hemos estado en eventos, en actividades, que cuando la presencia de Dios se manifiesta, hay manifestaciones demoníacas y la gente lo que hace es que cierran su boca y la gente se hermetizan. Gloria al Señor. Eso es impresionante, pero realmente lo que queremos llevar con todo esto es que el gobierno de las aguas es fuerte, el gobierno de las aguas influye sobre toda persona que tenga una puerta abierta, opera, tiene un modo operandi, se manifiesta, y es muy importante que sepamos que el gobierno de las aguas abre portales. Por eso que cuando nosotros cerramos portales, tanto en el aire como en la tierra, también tenemos que cerrar portales a nivel agua, que se haya abierto en nuestra contra y que entre un tránsito de las tinieblas en nuestra contra. Aleluya, muy poderoso esta palabra. Espero que esta palabra te edifique, te transforme, cambie tu modo de operar. En esta hora sé bendecida. Recuerda que estamos en Excelencia Cristiana Televisión.
la plataforma que nació en el corazón de Dios para edificar al mundo, para transicionar tu vida y llevarte a la libertad, como dijo Pablo a los Gálatas allá. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dios vino a restaurar tu matrimonio, tu familia en este día. Recuerda que este ha sido, amén, tu segmento conociendo el mundo espiritual y edificando tu vida. Amén. Paz y shalom. Dios te bendiga.